Muy bien. A ver, ¿quién? ¿Ulises quiere empezar? Sí, profesor. Por favor, dígame. Bueno, yo desde mi perspectiva vi dos conflictos de intereses. El primero, y se da incluso al inicio y durante toda la audiencia, es es el pago de bueno, la reparación de los daños. Desde su parte, lo estoy viendo como que la pretensión es de 480,200 pesos que se le están pidiendo, en este caso al acusado. La resistencia es que el abogado de la parte acusada solamente quiere pagar los daños por una cantidad de 100,000 pesos. El objeto en este caso sería la reparación de daños, y los sujetos serían entre el ofendido y el acusado. Esa fue la primera. La segunda, la verdad, en esta parte del proceso, no, a lo mejor por mi inexperiencia en el mismo, no entendí bien, pero entendí que además de estas audiencias, hay un juicio por garantías, en el cual la juez decretó que se debería de suspender la parte siguiente del proceso hasta no emitir la resolución del juicio de amparo. Entonces, aquí hay otra que yo veo que es que, bueno, la pretensión por parte suya era continuar con la parte procesal de, permítame que lo tengo entonces, que la verdad te digo, no entendí bien esa parte, pero era la etapa intermedia del proceso. La resistencia que yo siento que sería que la jueza quiso agilizar más rápido el proceso, y pues no, los sujetos son en este caso el, bueno, en este caso usted, profe, que es la parte privada con, con la autoridad. Nombre Es completo, por favor. Ulises Palomares Sánchez. Muy bien, Ulises, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Había visto manos levantadas. Así en los términos. Por favor, Josué. Bueno, es que yo quería participar, pero concuerdo con el compañero, solamente que bueno, también ubiqué el segundo conflicto sobre la suspensión del proceso, Ujú. pero ahí tengo una duda. ¿No sería la pretensión que el acusado, bueno, se ampara y quería detener o bueno, tenía la intención de suspender este proceso de la audiencia y la resistencia era de que usted quería que continuara? Ok, Ahí no me es quedó que eso es claro. lo que quiero que veamos, si estamos entendiendo bien. eh, Precisamente lo que me interesa, fíjense, en este momento, recuerden que yo les pedí que no se enfocaran tanto en el tema, vamos a decir, los vericuepos o vericuetos procesales, ni cómo se llama la figura, porque pues yo estoy completamente consciente que ustedes nunca, bueno, todavía no llevan procesal penal. Pero a mí lo que me interesa, así como lo están haciendo, que me identifiquen quién con quién se está peleando y ya después yo les explico el extremo del conflicto en términos jurídicos. Pero así como lo hicieron ustedes, me gustaría que pues, más personas participen como lo ha hecho Luis. ¿Alguien identificó algún otro tipo de conflicto? A ver, por ejemplo, tú, Josué, déjenme, voy a poner mis lentes porque ya los nombrecitos van a creer que ya no los alcanzo a ver. Hace unos años, cuando yo empecé a dar clases, uy, sin broncas, hubiese podido leer sus nombrecitos en la pantalla, pero hoy en día ya no. Y no quiero cometer la imprudencia de llamarles por un nombre que no es el suyo. Ahora sí, Josué, dime por favor, eh, ¿tú cuáles conflictos identificaste? Así como lo hizo Luis, sujetos que intervienen, ¿en qué consiste el conflicto? Y Sí, bueno, los Ulises, perdón. sujetos es José Gregorio Vázquez Pérez, que es el ofendido, José Antonio Valencia Serrano, que es el acusado y que no reconoce su participación en el hecho, que, bueno, el hecho no me queda claro cuál es, pero aquí en la audiencia la pretensión es que se realice el pago integral del daño causado al ofendido. Entonces, el acusado y su parte, bueno, la defensa,
no está de acuerdo con esto y se propone, bueno, no quiere pagar, por así decirlo, bueno, este pago de daños, que es una suma que asciende a los 480,200 pesos, y se le está ofreciendo una cantidad de 100,000 pesos porque argumentan que es el pago de daño causado, que son 400,000 pesos, pero hay 4 imputados. Entonces él en primera ofrece 50,000, si no mal recuerdo, Mm. pero después ofrecen 100,000, pero la parte ofendida no acepta esta propuesta, ya que, bueno, se defiende en el sentido y con base en el artículo 34 del Código Penal del Estado de México, y bueno, porque dicen que es una alegación solidal. ¿Una qué? Una alegación solidal. Una, Bueno, es con el artículo una 34. obligación solidaria. Bueno, es que en la audiencia dice alegación. Sí, sí, yo creo que no se alcanza a escuchar Ah, luego ese es ajá. el problema con las audiencias. Pero bueno, Ya. la figura Ajá. es que es una obligación solidaria. ¿Qué quiere Ok. decir esto? Que todos responden por el 100% del daño ocasionado, de la obligación. Nada más para que quede ahí claro. Pero sigue Luis, digo Josué. Sí, y bueno, en ese artículo y también en el 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bueno, ese fue el primer conflicto de intereses Que que pude vio. identificar. Ok, Ajá, y el segundo. entonces ahí resumamos. Un segundito, permita. Muy bien. Entonces, Josué, déjame ver si estoy entendiendo. Tú me dices que hay un primer conflicto entre José Gregorio y José Antonio. ¿Estamos? Y el Sí. conflicto es que José Antonio quiere pagar 100,000 y José Gregorio quiere 400. Ajá. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, me decías cuando te interrumpí. ¿Qué más? ¿Qué más viste? Bueno, entonces el objeto en conflicto en este primer conflicto, valga la redundancia, es el pago integral del daño causado. Entonces, bueno, y en el segundo conflicto que vi, según yo, o sea, a mi perspectiva, igual que mi compañero, no entendí muy bien, un entre no alcanzaba a distinguir lo que se decía y otro pues como que no alcanzaba a procesar como que todo igual por la falta de experiencia, pero según yo, el acusado se ampara con la intención de suspender el proceso de la audiencia, ¿no? Bueno, el proceso o la audiencia que se está llevando a cabo. Y la resistencia en este caso por parte de, este, de la parte acusatoria, pues no lo deja. Bueno, usted argumenta una serie de artículos, ¿no? Que, bueno, que anoté, que es el artículo 97, eh, el artículo 16, el 17, el 20. Y bueno, el último que considero que es el más importante, que dice que si se realizaba esa suspensión, violentaba los principios generales del proceso establecidos en el Código Nacional para Procesos Penales, en sus artículos 7, 12 y 8, porque, bueno, violaba los principios de continuidad, contradicción y debido proceso, pero creo que al final, sí se suspende la etapa, ¿no? Bueno, el proceso, por lo que yo entendí. Ok, Entonces, muy ajá. bien. Ahora en un segundito les explico esta segunda parte de la audiencia, que veo que es donde hay ahí algunas cuestiones que precisar. Muchísimas gracias, Josué. Reyes, ¿qué? Reyes López. Reyes López, muchas gracias. Elizabeth, ¿la escucho? Sí, es que yo también me confundí un poco con la segunda parte, Sí. después de que hablan de la indemnización, bueno, de la reparación de los daños, porque según yo, en algún momento usted pidió una reapertura de la investigación, ¿no? Entonces, según yo, esa sería otra pretensión, que usted quería una reapertura de la investigación y pues la autoridad que en ese momento resolvió, pues dijo que no, según yo se la negó y ya es ahí cuando usted decide promover un juicio de amparo. Pero bueno, la pretensión sería esa, la reapertura de la investigación
Y el sujeto en esa parte sería justo el ofendido, pero en representación de usted. Y ya después está la resistencia, que es de la autoridad que determina, y la autoridad creo que dijo que no porque por la etapa en la que lleva el proceso, creo que era eso. Y esa ya sería la resistencia, y ya no sé qué más me falta. Ok, el objeto, pues ya Sí. me lo dijo, la reapertura de la investigación. La reapertura de la investigación, sí. Ok, fíjense aquí muy interesante lo que hace la compañera Elizabeth. Nos dice, bueno, y esto es importante, creo que no lo habíamos tocado. Los conflictos intersubjetivos pueden ser José Gregorio con José Antonio, pero también puede ser José Gregorio con la autoridad. Y en este caso, me parece que el conflicto, como ustedes bien, todas las personas que han participado, han diferenciado dos conflictos. Uno, el pago de la reparación del daño, si son 10, 20 pesos, creo que ese es claro, ¿no? Hay una pretensión, un estira y afloja, las partes pueden llegar o no a un acuerdo. Pero hay otro, que es el relativo a una impugnación de lo que hizo la autoridad. Y yo puedo también no estar de acuerdo con lo que hace la autoridad. Y ahí existirá algún tipo de conflicto. ¿Queda claro? Y también es un conflicto intersubjetivo de intereses. La autoridad quiere que su determinación subsista y por otro lado, el recurrente, el impugnante, quiere que esta resolución sea revisada y en su momento nulificada o modificada. Pero mire, fíjense que es muy interesante lo que hizo Elizabeth. Ella encontró un conflicto que es un antecedente para el conflicto que está en esta audiencia. Muchas gracias. ¿O usted encontró el otro conflicto, Elizabeth? Sí, también lo había visto. A ver, ¿cuál es? Justo eso es que la jueza lo que quiere es la suspensión. Eso. Y lo que usted dice, o sea, la resistencia, esa era la pretensión, ¿no? Y la resistencia viene de usted, que dice que quiere que eso se declare nulo, porque creo que lo principal era que creo que la jueza no tenía competencia, creo que era lo que usted decía. Y justo el objeto es eso, ¿no? La suspensión del proceso. Exactamente. No sé si ustedes notaron, los demás, si tuvieron oportunidad de ver la audiencia, no sé si notaron que la jueza, bueno, refiere este antecedente, que hay un amparo que fue promovido, en este caso, en mi calidad de asesor jurídico, para defender los intereses de las víctimas. Y el punto medular es que yo le digo a la jueza, pero en ese amparo no se me otorgó suspensión definitiva alguna. Y si la autoridad de amparo no suspende el proceso, ¿por qué lo va a suspender usted? Si la ley no se lo permite. ¿Sí notaron? Entonces, la pretensión es, por un lado, suspender el procedimiento, que es lo que hace la jueza, y por otro lado, es que continúe el procedimiento. Y el alegato principal es que han retrasado incontablemente las audiencias y que se le está violando el derecho a la pronta impartición de justicia que tienen mis representados. ¿Sí lo notaron? Y para ello, ¿yo qué hice valer? Mi resistencia, ¿en qué se materializa? Por ahí lo dijo Luis y lo dijo Josué, un artículo, ¿no se acuerdan? ¿Qué le dije a la jueza? En este acto hago valer una ¿qué? Dijeron por ahí el artículo 95. El 97, ¿no? O Bueno, 97. ajá, bueno, también. ¿En qué se traduce? ¿Pero cómo se llama la figura? ¿El amparo? ¿El juicio de amparo? No. El 97, si gustan, abran su código nacional. Y esto es muy importante porque fíjense ustedes, estamos hablando de los extremos de un conflicto.
Aquí sin meternos ya a cuestiones técnicas de cómo se debe considerar un conflicto en materia penal, nada más, ¿cuáles son los motivos del conflicto? ¿Alguno de ustedes ya tiene a la mano el artículo? ¿Cómo se llama el capítulo donde está este? Nulidad de actos procedimentales. Exacto. ¿Y entonces qué fue lo que yo hice valer? Una nulidad de acto procedimental. Entonces, bueno, ahí hay otra circunstancia. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Su nombre completo, señorita Elizabeth? Ay, Elizabeth Sánchez Villaseñor. Perdón, Salud. perdón. Gracias. Perdón. ¿Me decía Elizabeth? Ah, sí. Sánchez Villaseñor, Elizabeth. Muchas gracias. ¿Alguien más que haya notado algo, que quiera participar? Profe, yo nada más tengo una duda. Por ejemplo, al final, la defensa privada también dice que quiere que reconozcan al acusado como tercero interesado en el juicio de amparo, pero eso sí no lo entendí. ¿Por qué en el juicio de amparo si es usted el que lo está promoviendo por parte del ofendido? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta cuáles o quiénes son las partes que intervienen en un juicio de amparo. En el juicio de amparo, el tercero interesado es la persona que tiene interés en que subsista el acto que tú impugnas. En este caso, si lo que se quiere es una reapertura de la investigación que me fue negada, pues el interesado en que no siga yo investigando y tenga más elementos en contra de él, pues es el acusado. Por lo tanto, tiene que haber sido llamado al proceso de amparo. Pero ahí fíjese que ya será otro tipo de conflicto, otra harina de otro costal, porque ahí tendríamos que ver en qué consiste el pleito en el amparo. Pero lo que me interesa es que ustedes vayan identificando estas ideas del conflicto. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Gracias. ¿Nadie más? A ver, los demás, en el sentido de que vieron una audiencia, ¿fue la primera vez que ven una audiencia? Para unos no, para otros sí. Para quien sí, por ejemplo, ¿quién fue la primera vez que ve una audiencia? ¿Denise? ¿Usted fue la primera vez que vio una audiencia? Completa, sí. ¿Ah, que las vea pedacitos o cómo? No, es que ya había visto unas, pero solo como las fracciones más importantes. Y no había visto hasta el final del proceso una completa. Pero ¿cómo dividen una audiencia en las partes más importantes? No sé, es que yo había visto unas donde incluso ponen así como que regañan al abogado, cosas Ah, así. bueno, de YouTube, así donde cortan un pedacito y ponen lo que quieren, ¿no? Ajá. Ok, bueno. Sí, porque yo creo que todo lo que pasa en una audiencia es importante. Pero bueno, así vamos a ir trabajando estas circunstancias. Y a usted, señorita Denise, ¿le ayudó la actividad para encontrar los elementos que yo pido? Sí, ¿En el conflicto ya les quedó más claro esto? sí. A los demás les pregunto a todos y a todas. ¿Sí? Muy bien. Como bien nos dijeron al inicio, tenemos ahora que hablar de las formas para solucionar los conflictos. Y aquí tenemos que existen dos tipos o dos formas. La primera va a ser la primera vía para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses puede ser que lo resuelven los propios interesados. Es decir, lo hacen ellos de una manera directa o indirecta. Los propios sujetos en conflicto
deciden resolver su problema. Ya veremos cuáles son estas formas para resolverlo. Y aquí fíjense que el conflicto se disuelve. Muy bien. Las propias partes deciden disolver su problema. Pero hay una segunda vía. La segunda vía consiste en que el conflicto se resuelve por un acto de autoridad. Esta autoridad puede ser legal o convencional. Y estas son las únicas formas para terminar con un conflicto. Uno, lo disuelven los propios sujetos del conflicto, o dos, lo resuelve una autoridad. Y fíjense que este verbo va a ser muy importante. ¿Qué diferencia hay entre disolver y resolver? ¿Quién de ustedes lo encuentra? Pues quizás que, ay, ¿puedo? Claro, claro, por favor. Quizás que resolver sería que ambas partes llegaron a un acuerdo y ya ambas partes pues están conscientes y dicen, no, pues sí nos combina los dos. Y quizás disolver sería como que al final una parte ganó A más que ver, la otra. disolver es que una parte ganó. No le escuché Pues, bien. sí, o sea que se resuelve, bueno, al final se termina resolviendo el problema, Ujú. pero una de las partes no queda conforme. Ajá, pero entonces ¿qué sería? ¿Resolver o disolver? Ese sería disolver. Resolver, sí se resuelve igual, pero las dos personas quedan conformes. O no sé, es solo una idea. No, claro, claro, está, más o menos es la diferencia, nada más que lo que yo quiero es que ustedes identifiquen entre uno y otro. ¿Por qué utilizamos en uno el verbo disolver y por qué en otro el verbo resolver? Y tal como lo acaba de decir señorita, es perfecto, nada más que quiero precisarlo. O sea, la diferencia es la que usted ya dijo. Nada más quiero que precisemos cuál es cuál. Por favor, Sabrina. Sería que al resolver el conflicto se está dando una solución como tal. No estamos hablando de que alguien sale ganando o perdiendo, que de hecho sí, pero el punto es que se da una solución. Y el disolver es que ambas partes pueden llegar a un acuerdo entre ellas, como ya se lo habían dicho, y que pues anula básicamente el conflicto, ¿no? Deja de existir porque ya llegaron a un acuerdo. Sabrina Cerón Juárez, ¿verdad? Sí. Ok, muchísimas gracias. Osvaldo, Buenos días, profesor. buen Pues día. para mí, disolver, no sé por qué, bueno, me suena como que lo resuelven entre los dos, entre las partes. Y en cambio, resolver es, pues que alguien más da la solución para el conflicto. Perfecto. Fíjense, está claro, ¿no? Miren, cuando les comento, ¿no? Yo tengo aquí a mi hija, a mi pareja y demás. Y cuando ellas están arreglándose las uñas, utilizan un disolvente, ¿no? Un solvente para el barniz. Y se lo untan así. ¿Qué le pasa al barniz de las uñas? Se disuelve, ¿no? Y disolverse es desaparecer. Cuando entre las partes llegan a un acuerdo, como acertadamente lo ha dicho Osvaldo, el conflicto desaparece. Pero cuando se resuelve es cuando un tercero, en este caso dijimos una autoridad, mediante un mandato, es decir, un acto de imperio, dice, Juan tiene la razón. Y como nos decían hace unos minutos, creo que fue Sabrina, uno de los dos gana
y uno de los dos pierde. ¿Están de acuerdo? Fíjense. Esta escena se repite en mi casa todos los días. Les digo a mis hijos, ¿a quién le toca lavar los trastes? Mi hijo dice que le toca a mi hija dice que le toca a mi hijo, y empieza un conflicto. ¿Están de acuerdo? Bueno, primero les digo, pónganse de acuerdo y laven los trastes. Si veo que no se disuelve el conflicto, hay ocasiones que se disuelve. Y ya dices, no, pues sí, me toca a mí, dice mi hijo, o dice mi hija, me toca a mí, y san se acabó. ¿Se dan cuenta cómo entre ellos se disolvió? Tienen una charla y a ver, no, recuerda que yo lavé tal y la vez pasada, o a mí me tocó lo de la comida, o a mí me tocó lo de la cena. Estamos porque pues se lava uno, o la regla es que se laven los trastes, pues uno cada quien, ¿no? Comida, cena, desayuno, etc. Hay ocasiones que, bueno, los dejan que se les acumulen ahí desayuno y comida, entonces ya no saben a quién le toca qué. Y ahí empieza el conflicto. Bueno, pensemos que entre ellos lo disuelven. Y ya dice uno, bueno, los lavo yo todos y a ti te tocan de aquí hasta mañana. Por decir cualquier solución. Pero si sigue la discusión, entonces yo resuelvo el conflicto. Ya, lávalos tú, Fernanda, o lávalos tú, Elías. Y es un acto de imperio. ¿Están de acuerdo que alguno de ellos sentirá que la resolución no fue adecuada? ¿Estamos? Pensemos, te toca a ti, Fernanda, y lávalos, punto. No, es que no me toca, no me importa, ya lávalos. Esto, si lo pasamos al plano ya más grande, macroeconómico, vamos a ver qué va a ocurrir en diversas áreas de conflicto. Muy bien. Entonces, tendremos estas dos vías y únicamente estas dos vías para resolver los conflictos. ¿Queda claro? Vamos a empezar a estudiar la primera vía. ¿Sale? Y nosotros vamos a ver, o por lo menos, que cada que yo les envíe audiencias y demás, estamos hablando de una segunda vía, que es la vía de la autoridad resolviendo. Pero hay que tener muy en cuenta esta primer vía, porque hoy en día esta primer vía es muy importante. Ya iremos aterrizando respecto de ello. Y pensemos lo siguiente. ¿Cuáles son las formas para resolverlo? Cuando lo resuelven entre ellos, es decir, cuando se disuelve el conflicto, las formas que tendremos serán dos: autodefensa y autocomposición. Y aquí les decía, vamos a leer un gran clásico en el desarrollo de la ciencia procesal. Estoy buscando mi libro, déjenme ver dónde está. Profesor, Dígame. no alcanzo a escuchar bien cuál era la segunda forma. Uno es autodefensa y la otra es autocomposición. Gracias. Pero les decía que estoy buscando mi obra, no la encuentro en este momento. Pero bueno, esta la encuentran también en PDF y si alguien me hace favor de pasarla a nuestro chat de WhatsApp, se lo voy a agradecer. Es el libro del maestro Niceto Alcalá Zamora y del Castillo.
que se llama proceso, autocomposición y autodefensa. Justo lo que vamos a ver. Este libro es editorial UNAM y necesito que lo lean. ¿Estamos? Es un libro pequeño, 80 páginas creo tendrá, máximo 100. Yo voy a ir explicando, obvio, todas estas figuras y vamos a iniciar propiamente con la autodefensa. Pero ¿qué es lo que quiero que vean? ¿Se acuerdan que hablamos de dos vías? La primera, las propias partes disuelven el conflicto. Piensen ustedes que en esa vía hay dos formas, autocomposición y autodefensa. ¿Estamos? Y cuando un tercero resuelve el conflicto, ese se llama proceso. ¿Estamos? Bueno, Sí, proceso y algunos hablan del arbitraje. Ya estableceremos ahí algunas cuestiones. Entonces, ustedes van a encontrar que esto lo dividen de dos formas. Pero cualquier división que ustedes encuentren encuadra en esto que yo les acabo de decir. ¿Sale? Algunos hablan de formas heterocompositivas. Cuando se refieren a la resolución que se hace en el proceso. Cuando un tercero viene y resuelve. ¿Sí quedó claro? Piensen ustedes en la audiencia que yo les mandé. Esta será una forma en que las partes disuelven su controversia o en la que esperan una resolución de su conflicto. Una resolución. Una resolución propiamente de una autoridad, que en este caso es una jueza. ¿Sí vamos entendiendo? Ahora bien, les decía yo, hay que empezar el estudio de estas formas. La primera es la autodefensa. ¿Qué vamos a decir de ella? Primero, veamos la palabra, autocomposición. Yo les voy a dar una recomendación. Siempre que ustedes escuchen una institución jurídica, traten de analizar el nombre de la misma, porque en muchas ocasiones su nombre nos da una pista de lo que se va a tratar. Escuché que varios compañeros y compañeras son egresados de preparatoria, ¿no? Y en preparatoria ustedes cursaron o tomaron etimologías grecolatinas. ¿Y se acuerdan cuál era la función del estudio de la etimología? ¿O ya no? ¿Sí, Brenda? Sí, saber el origen de la palabra. Exacto, el origen y su significado, ¿no? Y fíjense que es muy importante esta figura para nuestra vida diaria. Bueno, el estudio de las etimologías. Y yo se lo digo porque yo lo tuve que aprender a la mala. En la preparatoria yo iba a reprobar etimologías. Bueno, incluso reprobé, la tuve que pasar. Creo que en extraordinario. O incluso creo que hasta la tuve que recursar. Entonces, ya cuando llego a la carrera de Derecho me di cuenta del error en el que había estado, porque de cuánta ayuda me ha sido para entender
todos estos problemas. Si ustedes entienden la etimología de la institución, es más fácil estudiar. Y mi maestra de etimologías da clases también aquí en la facultad, pero en filosofía me parece que da clases de latín. Todavía me la llevo a encontrar ahí en el estacionamiento cuando vamos saliendo. Entonces, le sigo agradecido por sus enseñanzas. Miren, piensen ustedes lo siguiente. La palabra autocomposición, perdón, autodefensa, la podemos dividir, ¿están de acuerdo? En dos. Un prefijo, auto, y una raíz, defensa. Si hacemos esta división, la palabra defensa, ¿a qué le suena? Dime, Naomi. Pues a mí me suena como a proteger tus propios intereses. Exacto, cuando alguien está defendiendo, está protegiendo sus intereses. ¿Estamos de acuerdo? O algún otro tipo de interés, pueden ser propios o ajenos. ¿Alguien más? ¿A qué le suena defensa? ¿Otra persona? Cuando hacen deporte, ¿no usan defensa en cualquier tipo de deporte? ¿Y cuál sería la definición o la idea? Pensemos. Proteger, Ajá, dime, Reyes. proteger nuestros intereses, ¿no? Exacto. Proteger. Siempre la idea de defensa, de la palabra defensa, nos da una idea de proteger, de salvaguardar, de poner a buen recaudo nuestros intereses. Eso creo que es adecuado para todos. Muy bien. Y ahora viene la otra palabrita, auto, porque es autodefensa. Pues defenderse a sí mismo, ¿no? Exacto, defenderse a sí mismo. Entonces esta figura, sin saber todavía su contenido, pero por su puro nombre, me debe de dar la idea de que el sujeto que se está viendo afectado en sus intereses los defiende. ¿Estamos? Entonces, veamos qué ocurre con esta situación. Vamos a decir que la autodefensa es la forma de disolver los conflictos directa y unilateral. Estas dos son las características que vuelven única, irrepetible e inigualable a la figura. Anótenlas, por favor. Subrayenlas. Pónganle marcador verde perico para cuando en el examen les pregunte cuáles son las características de la autodefensa, me digan, maestro, es una forma de disolver un conflicto directa y unilateral. Ahorita explicaré en qué consiste. Muy bien, pero esto ténganlo bien en cuenta. Es directa y unilateral. En esta forma, directa y unilateral, la parte afectada en el conflicto no acepta el sacrificio
del interés propio y hace uso de la fuerza cuando el proceso llegaría tarde para evitar la consumación del daño que teme o sufre. Es decir, esta forma de disolver un conflicto es aquella que se hace de manera unilateral cuando yo temo que el proceso llegue tarde para defender mis intereses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ejemplos tenemos? El ejemplo normal que se da normalmente es la autodefensa o la legítima defensa en materia penal. ¿Estamos? Es unilateral. Yo siento que voy a recibir un daño y yo directamente hago o realizo un acto de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si me espero a que llegue el proceso, la autoridad, pues puedo yo sufrir un daño irreparable. ¿Estamos? Ahora bien, esta forma está reglamentada. ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo menos en materia penal. En materia penal, a la legítima defensa se le conoce como una excluyente de responsabilidad. Si cometes un hecho ilícito, pero el legislador considera que no vas a ser responsable por estar en esta situación. Existen otras ramas del saber jurídico donde esto estuvo permitido. Es decir, esta figura permite el uso de la fuerza, pero no es una fuerza ilegítima. ¿Estamos? Porque también puedo incurrir yo en exceso de la legítima defensa. Y entonces tendré responsabilidad. No sé si ustedes escucharon hace algunos meses un caso de una señorita que fue aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, que ella refiere que repele una violación. No sé si escucharon, que está siendo juzgada por un delito, si mal no recuerdo, homicidio. Ella alega, yo conozco en una fiesta, en una reunión, a un fulano, es una jovencita entre los 20 y 23 años, y dice, en esta reunión empezamos a beber, a convivir, y me invita a su departamento. Ya en su departamento seguimos bebiendo, no sé si hubo algún otro tipo de sustancias. El tema es que llega un momento en donde este joven intenta abusar, o mejor dicho, violar a la señorita. Ella alega defenderse y lo mata. Posteriormente ella es detenida y juzgada por el delito de homicidio.
hasta donde recuerdo, sigue ese procedimiento. Todavía no se determina si existió legítima defensa o si hubo un exceso en ella. Pensemos que la autoridad determine que sí existió una legítima defensa, ella no tendrá responsabilidad penal. No obstante, sí cometió el delito de homicidio. Lo que yo quiero que entiendan que no es, esto no es una carta abierta que te diga no hay delito. No, si hay delito, lo que no hay es responsabilidad. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué es lo que ocurrió? Al reglamentar las figuras, si nosotros esperamos a que llegue el proceso, pues puede ser demasiado tarde, ¿no creen? Y esta primer forma es la forma, vamos a decirle, más natural y primitiva que tenemos para resolver nuestros conflictos. Nosotros de manera unilateral y directa ejercemos algún tipo de fuerza y damos por terminada cualquier controversia. Pero reitero, ya cuando hablamos de la figura de la autodefensa, está debidamente reglamentada. Y tenemos ejemplos en varias materias. Acabo de dar uno en materia penal. En materia civil existen también algunos ejemplos. Ya los verán ustedes en sus cursos de civil, pero bueno, igual son ejemplos de libro. Nos dan un ejemplo de que si las ramas del árbol del vecino, ya ven que a veces los árboles quedan altos, si sus ramas están ya sobre mi terreno, sobre mi propiedad, sobre mi lote, yo puedo cortarlas. Y el vecino no podrá alegarme, pues, algún tipo de indemnización. ¿Estamos? El Código Civil habla de ramas, de raíces. Dan otros ejemplos. Si estoy correteando, bueno, estoy persiguiendo a mi, vamos a pensar, una vaca que se me escapa y invade el terreno de al lado, pues igual no se me va a acusar de allanamiento, ¿o sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en persecución de un bien. Obviamente tendré que pagar los destrozos que haga. Pero la ley permite, porque imagínense, de aquí a que vaya a solicitar autorización para entrar al inmueble, pues en una de esas ya el animal se fue. Había otros casos, otros ejemplos que poco a poco van desapareciendo. En nuestro país, en los años 70, 80, hablaban de una figura que era el derecho a educar, donde se decía que los padres, tutores, sacerdotes, maestros tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de las cofradías, es decir, el maestro albañil, el maestro carpintero, todos ellos, tenían derecho de ocasionar hasta lesiones que tardaran en sanar, no recuerdo si 15 días o menos de 15 días, a sus aprendices. Esto bajo la idea, pues, de que era su derecho para educarlos. Y así ustedes recordarán, bueno, no recordarán, sabrán que antes en las escuelas primarias los maestros podían golpear a los alumnos y había castigos corporales, ¿se acuerdan? ¿O les han platicado sus padres, sus abuelos? Ya a ninguno de ustedes les tocó eso, ¿sí? ¿No? ¿A nadie? Y esto ocurría, les digo, bajo esta premura. ¿Por qué a ustedes ya no les tocó? Bueno, porque nuestra Constitución
y a partir de los años 2000 ya reconoce el derecho de los menores, el derecho pleno de los menores, y establece a nivel constitucional el interés superior del menor. Y por lo tanto, ahora el menor es un sujeto pleno de derecho. Ya no es un objeto de derecho. Por favor, pasen a Iván Chavarría el enlace para que se una a nuestro grupo de WhatsApp. Ya, muchísimas gracias, Naomi. Entonces les decía, esto que estuvo vigente en aquel tiempo, para que ustedes vean cómo las formas de autocomposición van cambiando y se van modificando, pero tienen que estar establecidas en ley. Esto que yo les platicaba, a mí todavía me tocó que los maestros de primaria nos podrían golpear, hasta secundaria creo todavía. Había castigo corporal, o sea, había cocos, jalones de patillas, te aventaban el gis, el borrador si te veían platicando. Hoy en día creo que ustedes escuchan eso y hasta se espantan, ¿no? Antes era muy común e incluso los padres les daban la autorización a los maestros para hacer. Era una forma distinta de educar, ¿no? Se tenía la idea que la letra con sangre entra. Así, literal. Hoy en día, esta forma ha desaparecido. Por eso quiero que ustedes vean la evolución. Que toda forma de autodefensa debe de estar debidamente reglamentada. Y vean cómo se establecen extremos. Porque si no, salimos del marco de lo legal e incurrimos en alguna falta. ¿Queda claro? Piensen ustedes el caso de esta señorita en el municipio de Nezahualcóyotl, donde ella alega que fue legítima defensa. Si la autoridad determina que fue un exceso en la legítima defensa, pues va a tener algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se salió del marco de lo legal. En esos casos, como en el penal, bueno, yo sé que es muy difícil establecer cuál es un exceso, ¿no? Pues oiga, si me quieren violar, ¿qué quiere que yo haga? A lo mejor le di un golpe en la cabeza o lo empujé, se cayó y se desnucó. ¿Cómo podríamos saber si hay o no un exceso? Pero bueno, para ello la propia ley ha ido estableciendo parámetros, hay jurisprudencia, hay doctrina que nos va diciendo hacia dónde nos tenemos que mover. Y lo mismo ocurrirá con esto que yo les decía, cortar las ramas o las raíces de un árbol que invade mi territorio, mi terreno. Pues la propia ley señala qué es lo que tengo que hacer. Tampoco puedo yo estirarme y cortar las ramas o el árbol de mi vecino porque sus hojas caen en mi patio, ¿o sí? Si el árbol está dentro de su propiedad, pues aunque me invada las hojas que caen con el viento, pues no puedo irlo a cortar. Entonces, esta forma, esta va a tener esas características. Recuerden, en este conflicto, el sujeto no acepta el sacrificio del interés propio y hace uso de la fuerza, pero esta fuerza es o tiene que ser legítima. Yo no puedo hacer un uso de la fuerza ilegítima. Recuerden que eso está prohibido. Nuestro artículo 17 constitucional establece que nadie puede hacer justicia por propia mano. ¿Sí se acuerdan de ello? Sí. Y a eso me refiero. El uso de la fuerza que yo haga es legítimo. Es decir, está establecido en una norma.
No existen formas de autodefensa, de autocomposición, que no estén, de autodefensa, perdón, que no estén debidamente reglamentadas en alguna ley. Habrá materias en donde no hay cabida a la autodefensa. ¿Por qué? Por mandato expreso de la ley. Piensen ustedes lo siguiente. En materia fiscal no existe la autodefensa. Yo no le puedo decir a Hacienda, no te voy a pagar impuestos porque luego se los gastan en hacer maquetas. ¿Podré decir eso? No hay forma alguna. ¿Por qué? Porque mi obligación de pagar impuestos no admite mi voluntad. ¿Estamos? En materia administrativa ocurre otro tanto. Hay que ver que esta figura no va a aparecer en todas. Recuerden, característica unilateral, que quiere decir que el sujeto que teme por su interés, él solo realiza su protección. Otro ejemplo donde sí está reglamentada es en materia laboral. En materia laboral, la huelga es un ejemplo de autodefensa. Los trabajadores, para defender sus intereses, pues deciden tomar instalaciones, parar la producción de una empresa. Ocurre lo mismo. El procedimiento para que se decrete legal una huelga, pues está establecido en ley y tiene que cubrir varios requisitos. Si no, se puede decretar o declarar ilegal esa huelga. ¿Estamos? Y así tendremos, decía yo, dependiendo la materia, posibilidad de que surja esta figura o no. ¿Sale? Pero va a depender la materia. ¿Queda clara esta primer forma, la autocomposición? Perdón, la autodefensa, perdón. Es que ya voy a pasar al siguiente tema, que es autocomposición. ¿Quedó claro la autodefensa? Entonces, siempre que ustedes escuchen autodefensa, pues lo primero que les tiene que llegar a la mente es la persona defiende su propio interés. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues el proceso tardará en llegar. Veo también que ya nos hicieron o ya hizo favor de enviar al chat Daniela la obra del maestro Niceto. Y aquí ustedes van a encontrar propiamente en el capítulo segundo autodefensa, que es de la página 35 a la 61. ¿Sale? Ahí viene el panorama, la noción, características, razón de ser, clases, formas, evolución y futuro. De este libro que les acabo de dar en particular, me interesa que lean esos dos capítulos, autodefensa y autocomposición. Por lo menos para esta primera parte de nuestro curso. Ya después aterrizaremos al proceso. ¿Sale? Reitero, es una obra que no se pueden perder. Está muy clara, está muy buena. Yo creo que les va a gustar. Perfecto. Ahora. Bueno, pues ha terminado el tiempo de nuestra sesión. No me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y su participación en la clase de hoy.
desearles un excelente inicio de semana y nos vemos por acá el día miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego, profesor. Sí, todo lo que Adiós. escribía.